Respetados aprendices, futuros tecnólogos en gestión integral del transporte, muy bienvenidos ustedes a esta sesión. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Ya a vísperas de este fin de semana? Sí, señora. Buenas noches, profe. Bien, bien. Profesora, está muy bonita en Bien, la felices. presentación. Dime. Sí, la escuchamos bien. Si no es que estoy laborando aquí, ya voy por de salida. Que está muy bonita, profe. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, me alegró mucho entonces. Ya en este momento nos encontramos ya a 2 semanas, casi 3 semanas de finalizar este año formativo en nuestra institución. Esperemos que en estos últimos días que nos restan de este año nos pongamos muy las pilas para dejar todo al día de este año 2023. Bien, entonces aquí les comento, hoy vamos a ver 3 evidencias que hacen parte de la guía de aprendizaje 2, donde vamos a ver son evidencias muy sencillas. Tengan en cuenta que ustedes deben realizar 3 evidencias semanales y son evidencias realmente muy cortas, a diferencia de otras tecnologías. Esta primera evidencia es una evidencia de conocimiento, es una evidencia individual y se llama cuadro comparativo con documentación en el transporte. La siguiente evidencia es una evidencia de desempeño llamada entrevista a conductor de vehículo de transporte de carga, es una evidencia individual. Y la última es una evidencia que pueden presentar de manera individual o grupal. La evidencia se llama estudio de casos, selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. ¿Preparados? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, Ya profe. preparada. Sí, Bueno. preparados todos. No se, no se preocupen que yo los voy a dejar descansar la siguiente clase hasta el otro año. Ya Ay, después se me profe. quedan, No diga eso, profe. No diga eso. después se me quedan con la profe de bilingüismo y con el instructor de informática. Entonces no se preocupen que van a descansar de mi voz. Hasta el año nuevo. Nos vemos hasta el otro año. El lunes nos vamos a dar el año nuevo, día de las velitas, feliz cumpleaños, todo hacemos el lunes. El lunes es la recocha. Ok, bueno. Entonces, primer set de evidencias que les expliqué anteriormente, estas 6 evidencias de la actividad de aprendizaje, de la guía de aprendizaje 2, iniciaron el 14 de noviembre junto con la fase de planeación y finalizarán el 27 de noviembre. Yo ya tengo al día las calificaciones, para las personas que deseen ver sus calificaciones, están al día. Pero vamos a continuar, pues ya empezamos el 28 de noviembre las evidencias y en estas tengo 5 evidencias en esta guía de aprendizaje, por ello empezamos desde voy a explicarlas. Pues el tiempo es oro y en este momento estas evidencias culminan el 23 de enero de 2024. Ustedes, no sé si alguien me recuerda cuándo es el periodo de vacaciones que ya les había dicho. ¿Cuándo salimos a El vacaciones 17 este de año? diciembre. El 16 de Salimos diciembre. exactamente y volvemos El 20, ay, 24 de el enero. 22 de enero. 22 de enero. Ah, me parece por dos. 22. y volvemos el 22 de enero. Es decir, si las evidencias, el segundo set de evidencias, que son son estas evidencias que son 15 evidencias. Si estas 15 evidencias empezaron el 28 de noviembre y terminan el 23 de enero, es decir, ¿cuándo entramos de vacaciones? ¿El 20 qué? ¿De enero? El 22. Es decir, el día siguiente se culmina el tiempo para entregar estas evidencias. Entonces, por esa razón, es importante explicarlas este año. Esa es la razón, no hay tiempo más. Empezamos a explicarles estas evidencias. Hoy voy a empezar a abordar las primeras 3 evidencias y el lunes voy a explicar la evidencia de Incoterms y la evidencia de presentación con procedimiento para verificación de documentación. Posterior a mí, van a estar acompañados del instructor Sergio Garzón, donde él los va a apoyar con estas 4 evidencias. El día 2 de diciembre tienen formación, que creo que es el sábado, ¿sí? Y el día 4 de diciembre están con él. Así que saquen el mejor provecho a informática con el instructor Sergio, que es ingeniero de sistemas. Y van a estar
con la instructora de bilingüismo. También ella les va a dar formación en diciembre para abordar estas evidencias que faltan. Ustedes dirán, pero ¿por qué vamos a ver estas evidencias si estas evidencias empiezan el 24 de enero? Estas evidencias de bilingüismo de la fase de planeación, las últimas. Porque si no se las explicamos este año, el primer trimestre del año yo les había comentado que no tenemos instructor de bilingüismo. Si yo les dejo estas evidencias pendientes hasta el segundo trimestre del año, ustedes se van a empezar a atrasar. Y no quiero perjudicarlos a ustedes, por esta razón solicité el favor que me las explicaran con antelación, de modo tal que ustedes las van a realizar en ese tiempo, pero cuando ya ingrese el otro instructor, las califica en el tiempo establecido. Se les explica con anticipación, pero se entregan en el tiempo establecido. ¿Me hago entender? Sí, señora Inge. Eso quiere decir que si las entregamos antes, no las van a calificar antes, sino hasta la fecha que tiene el corte. Sí, si las pueden entregar este año hasta el 16 de diciembre, que tenemos instructor de bilingüismo. Pero ya a partir de esa fecha no las van a calificar, sino hasta iniciando el segundo trimestre del próximo 2024. Esa es la respuesta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que depara de aquí para allá, mis chicos. Vamos entonces a empezar este set de evidencias, de estas 15 evidencias para conocimiento de todos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, señora Inge. Bueno, gracias. ¿Y los demás? ¿Todos ok? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, la próxima sesión es conmigo, el 27 de noviembre, día lunes. Empecemos entonces, estimados aprendices, muy atentos a la primera evidencia, cuadro comparativo con documentación en el transporte. Evidencia de carácter individual, y aquí tienen ustedes, vamos a ver en plataforma estas evidencias. Aquí pues les está mostrando con una imagen dónde está la ubicación. Ingresamos a contenido del curso para conocer dónde están estas evidencias, dónde está la explicación de estas evidencias y el material de formación. Ingresamos a proyecto, vamos a la fase que estamos, que es fase de planeación. Voy a ampliar un poquito aquí. Y vamos a entrar a la actividad de proyecto número 2. Bien. ¿Qué material vamos a indagar para el desarrollo de estas evidencias? Esas evidencias se necesita que usted conozca el material documentación del transporte. Y para este material deben hacer esta ruta. Ingresan acá, luego van a menú y aquí van a ver la documentación necesaria para la operación de transporte de pasajeros y para los documentos necesarios para la operación de transporte de carga de mercancías, que está acá. Bien, entonces para pasajeros y para carga en los diferentes modos de transporte. Ahora, acá también en el tercer capítulo van a poder ustedes ver la gestión de requerimientos y disponibilidad de la organización. Este es un estudio de caso para que ustedes analicen. Y este cuarto punto, este cuarto capítulo lo vamos a analizar más a fondo para el lunes, donde vamos a ver las evidencias de negociación internacional, que son los términos de negociación internacional, los Incoterms. Bien, entonces este es el material, muy atentos a ese material, antes de desarrollar las evidencias, por favor, digieran ese material para sacar el mejor provecho de esta información. Bien. Una vez conocemos qué material necesito conocer previo al desarrollo de estas evidencias, revisamos la guía de aprendizaje número 2 y en esta guía de aprendizaje vamos a ingresar aquí y vamos a ver en este documento, vamos a buscar estas evidencias. Las que vamos a explicar hoy, la primera se llama cuadro comparativo con documentación. Vamos a buscar cuadro comparativo y ahí está. Esta evidencia, al igual que las que voy a explicar hoy, empiezan en la página número 6 de la guía de aprendizaje. Ahí está, la segunda que voy a explicar el día de hoy. Son evidencias, como ustedes ven, muy sencillas. Y aquí está la tercera evidencia, estudio de caso. Muy sencillas. Realmente ustedes son muy bendecidos. Así sean 3 evidencias, son evidencias muy cortas. A diferencia nuevamente de otras tecnologías. Bien, bueno, entonces, esta es la forma de buscar cómo debo desarrollar las evidencias. Ahora, una vez desarrolladas, ¿dónde las envío? Ingresamos al espacio o al enlace número tercero.
Aquí está cuadro comparativo con documentación del transporte. Bien, esta es la primera evidencia que voy a explicar el día de hoy. Y la siguiente evidencia se llama entrevista conductor de vehículo y estudio de caso. Esas son las 3 evidencias que voy a abordar el día de hoy. La siguiente sesión abordaré esta que me queda de este espacio. Bien, hasta aquí es claro la ubicación de las evidencias, la información de las evidencias. ¿Sí? Sí, señora Inge. Ok, bueno, Jonathan y Julián, por favor también les agradezco, estén muy atentos a mis preguntas. Bueno, Listo, profesor. Yo lo es, escuchando. ok, gracias. Muy atentos a esta primera evidencia, es una evidencia muy sencilla y ustedes saben que me gusta explicarles muy bien cada evidencia para que tengan una mayor tranquilidad al desarrollo de sus evidencias. Primera evidencia, cuadro comparativo con documentación en el transporte. La evidencia dice lo siguiente: a través de esta actividad se busca que el aprendiz identifique las diferencias respecto a la documentación de transporte utilizada para cada uno de los modos y medios de transporte. Bien, a partir del material visto en el componente formativo documentación del transporte que ya les comenté dónde está ubicado, el aprendiz va a elaborar un cuadro comparativo, es decir, una tabla, para los diferentes modos y medios de transporte, en el cual representen los documentos que respaldan las mercancías transportadas, los pasajeros transportados, la propiedad de la unidad vehicular cuando aplique. Entonces, ¿eso cómo se come? Es muy sencillo. Les hice hasta la tabla, chicos. Van a manejar esta tablita que está acá. Le agradezco, por favor, a Olga, le tome pantallazo a esta diapositiva para dejar en el WhatsApp, en el grupo, y empezamos con esto. Esta evidencia nos dice que debemos hacer un cuadro comparativo, una tabla, para los diferentes modos y medios de transporte, en donde representen los documentos que respaldan las mercancías transportadas, qué pasajeros transportados y la propiedad de la unidad vehicular. Tal cual lo que acaba de decir está en cada columna, el nombre de cada columna. Bien. Aquí me dirán ustedes, bueno, pero de todos los medios de transporte, ¿tengo que hacer la tabla para todos los medios de transporte o para todos los modos de transporte? No. Deben definir o diligenciar la tabla para mínimo 3 modos de transporte. Usted escoge 3 modos y de ahí escoge un medio de transporte para cada uno o 2 medios de transporte para cada uno. ¿Bien? Yo aquí les hice un ejemplo cómo se diligencia para 2. Para 2 medios para el modo aéreo. Ya les voy a explicar el ejemplo. Y también es muy importante que tengan en cuenta que para esta evidencia deben, aparte de la tabla, entregar 4 conclusiones de acuerdo a las comparaciones realizadas. Y ustedes dirán, ¿por qué 4? Porque la guía de aprendizaje, el instrumento de evaluación de esta evidencia nos pide 4 conclusiones. Esa es la razón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esta tabla de cuadro comparativo con documentación en el transporte, aquí ponemos el modo de transporte, escogemos mínimo 3, pueden hacer 4, 5, etcétera. Y aquí al frente vamos a identificar cuál es el medio de transporte para ese modo de transporte. Entonces, yo aquí lo hice para el avión, para ese modo de transporte aéreo. ¿Bien? Puede ser marítimo para buque, para un barco, fluvial para lancha, carretero, camión, ¿bien? Tractocamión, férreo, ferrocarril, tren, etcétera. ¿Bien? Ustedes deciden, obviamente no sobre estos, ustedes pueden elegir otros, multimodal, intermodal, ustedes escogen, es abierto a decisión de ustedes. Bien, ahora, una vez yo ya he elegido el modo, el medio de transporte, aquí nos está solicitando que definamos qué documentos respaldan las mercancías transportadas. Es decir, tanto el envío de mercancías o el transporte de personas. Nosotros tenemos 2 modos, digamos 2 objetivos con nuestro servicio: o transportar mercancías o carga o transportar personas, seres humanos. Y aquí está la diferencia, o más bien lo que yo puedo, si lo voy a enfocar hacia envío de mercancías, pues lo podría hacer a través, así como lo estoy haciendo en el segundo ejemplo, o si voy a enfocar mi tabla a transporte de personas, pues lo haría como el primer ejemplo que está acá. Ustedes pueden hacer también como lo estoy haciendo, tanto para transporte de personas como para transporte de carga, también.
Es decisión de ustedes cómo lo hacen. Es importante es que esté bien diligenciada y completa la tabla. Veamos entonces en estas dos últimas columnas qué es lo que debemos incluir. Pasajeros transportados o si yo no lo estoy enfocando a pasajeros, sino a carga, sería la carga, la capacidad máxima de la carga que puedo transportar con ese modo de transporte o con ese medio de transporte particularmente. Pueden especificar qué tipo de tractocamión, ¿bien? Etcétera. Y en la última columna, propiedad de la unidad vehicular, cuando aplique. Entonces, aquí en esta última columna, yo acá lo hice muy sencillo, simplemente puse el nombre de la aerolínea, pero aquí idealmente ustedes deberían hacerlo bajo estas condiciones, la respuesta a esta última columna. Información del propietario y la descripción del vehículo, es decir, la propiedad de la unidad vehicular o del vehículo debería definirse tanto la información de ese propietario, definiendo el nombre de él, la dirección y otros detalles de la persona o entidad que posee ese vehículo. Y también deberían describir en esta columna la descripción del vehículo, la marca, el año, el modelo, número de chasis, número de motor, año de fabricación, otros detalles que identifiquen de manera única ese vehículo de ese parque automotor. Bueno, ahora, hagámoslo con un ejemplo para que nos sea más fácil comprender esta tabla. Bueno, aéreo, para mí, voy a hacer un ejemplo con aéreo. Aéreo, medio de transporte, avión. Avión, transporte de pasajeros y avión, transporte de carga. Vamos a hacerlo entonces el ejemplo como transporte, que yo tengo una empresa de transporte de pasajeros. Bien, documentos que respaldan en este caso, el transporte de personas. Documentos que respaldan el transporte de personas. Los documentos necesarios para el transporte de pasajeros son documentos de identificación, tarjeta de embarque, talón de equipaje, que es obviamente esa etiqueta que le pegan a las maletas para mandarlas para bodega. Y aquí pues simplemente lo que puse son los pasajeros transportados. ¿Para qué? De acuerdo al tipo de aeronave. En este caso puse dos ejemplos de dos aeronaves, su capacidad máxima de acuerdo a la aeronave. Bien, puse su capacidad máxima. Ustedes esta capacidad ya la habían tomado en la fase de análisis, entonces se pueden guiar de esa información para esta columna. Y la propiedad de la unidad vehicular, pues aquí yo puse simplemente una aerolínea, pero ustedes deben definir en esta columna tanto la información del propietario como la descripción del vehículo. ¿Bien? Con esas especificaciones anteriormente mencionadas. Ahora, enfoquémonos no a transporte de pasajeros, sino a transporte de mercancías o de carga o de mercaderías. Entonces, documentos que respaldan el transporte de mercancías, de envío de mercancías o traslado de mercancías. Para movilizar carga en el modo aéreo, se utilizan los siguientes documentos. Guía de carga aérea, obviamente, factura comercial o el invoice, y la ficha técnica. Aquí puse en los pasajeros transportados, que en este caso sería la carga máxima transportada. Para un Boeing 747 tiene una capacidad de 112 toneladas, ¿bien? Y aquí especificarían esto acá. Así lo van a hacer con todos los modos y medios con los medios de transporte, obviamente, que definan para esta evidencia. ¿De dónde sacan ustedes esta información? ¿De dónde? Bien, esto está en el material de estudio, por eso les puse en la columna encima, material de estudio. ¿Dónde está el material de estudio? Miren que ustedes acá tienen documentación necesaria para la operación de transporte de pasajeros, para transporte aéreo, esta es la documentación, esta, acá está todo. Para terrestre, acá está. Para acuático, bien. Documentos de carga necesarios para recibo y entrega de mercancías, para cada modo de transporte, aquí está. Bien, acá está, Ustedes deben leer eso porque si no lo leen no pueden hacer esta evidencia y la idea es que usted lea el material para poder obtener esa información y diligenciar la tabla. Es así de sencillo. ¿Tienen alguna pregunta de esta evidencia? Patricia, Julián, Jonathan. No, señora, ahí está muy claro. ¿Sí? Jonathan, ¿es claro? ¿Sí? Los caballeros, ¿dónde están los caballeros? Sí, profe, claro.
Profe, quedó claro, sí, señora. Bueno, entonces, esos son los parámetros sobre los cuales voy a calificar esta evidencia. Porfa, ténganlos muy presentes. Debe tener portada, el desarrollo completo de la tabla con toda la información, obviamente. Tengan en cuenta que estas dos últimas columnas son de investigación. Ustedes deben investigar esta información. Bien. Y de esta manera, pues es una evidencia muy, muy sencilla que obviamente nos va a nutrir muchísimo acerca de la documentación necesaria para transporte de carga y transporte de pasajeros. Bueno, vámonos con la segunda evidencia y es una evidencia de desempeño. Ustedes van a hacer una entrevista. Van a tener ese rol bonito de poder conocer el punto de vista de otra persona y para ello ustedes van a entrevistar a un conductor, ya sea un conductor de vehículo de carga o transporte de pasajeros. Ya vamos a ver la evidencia entonces, es una evidencia individual. ¿Bien? Bueno, vamos a ver esta evidencia. Hasta les hice unos ejemplos de preguntas para que ustedes tengan como soporte. Evidencia, entrevista a conductor de vehículo de transporte de carga. Bueno, de carga puede ser de pasajeros o de carga mercaderías. Esta actividad tiene como objetivo contextualizar en la descripción de un servicio de transporte, desde la investigación realizada a uno de los actores de la cadena, como son los conductores. El aprendiz realizará una entrevista a un conductor de carga o a un conductor de pasajeros, de servicio público de pasajeros. Para ello, preparará un banco de preguntas que le permitirá indagar sobre el desarrollo de la operación y mediante las cuales haga énfasis en la documentación de transporte requerida durante y posterior al viaje. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Debo hacer una entrevista. Yo no me puedo ir a una entrevista sin prepararme. Tengo que hacer previamente una encuesta o una lista de chequeo, o tengo que hacer un documento donde yo me guíe sobre las preguntas que requiero hacer para que no se me quede ninguna pregunta pendiente por hacer. Entonces aquí ustedes deben diseñar una encuesta como herramienta para no olvidar realizar las preguntas requeridas para el desarrollo de esta evidencia. Deben diseñar mínimo 4 preguntas por cada ítem. Cada ítem, ¿cómo así? Pues sí, aquí les estamos diciendo que deben hacer preguntas relacionadas con la preparación y documentación antes del viaje, la preparación de documentación y seguimiento durante el viaje y después del viaje, ¿qué preguntas debo hacerle? Entonces, sobre estos 3 ítems debo hacer mínimo 4 preguntas. Es decir, ¿cuántas preguntas mínimo le debo hacer al conductor? De acuerdo a lo que mencioné anteriormente. ¿Cuántas mínimo? 12. Exacto. 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12. 12 preguntas mínimo le debo hacer al conductor. Me está diciendo que esa entrevista, ese video, debe tener una duración mínima de 7 minutos o máxima de 15. Y para la entrega deberá subir la evidencia, obviamente, el video no se los va a dejar subir, que ustedes peguen el enlace y lo pegan en territorio, no, por el peso. Ese enlace lo deben compartir en un drive, ese drive deben darle clic derecho, compartir, para que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda ver, quitarle la restricción de visualización. Y ese enlace ya compartido para que cualquier persona lo pueda ver es el que pegas en un archivo en Word y el que vas a entregar. Bien, entonces, miren que hasta les hice todo el proceso que ustedes deben hacer en la entrevista. ¿Por qué les hice esto que ustedes van a ver ahora y les voy a leer? Porque cuando me han entregado este tipo de evidencias, el aprendiz está unos cagados de la risa, totalmente desubicados, riéndose, como echando chistes con el señor al lado, completamente falta de profesionalismo. Y se desvirtúan del objetivo de aquí, que el objetivo de esta entrevista es conocer el proceso. ¿El proceso de qué? El proceso de transporte, ya sea de carga o de pasajeros. Que yo pueda conocer y obtener esa información de primera mano de qué documentación es la que requiero antes de iniciar un traslado de mercancías, durante el traslado y posterior a ese traslado. Hay que aprovechar ese recurso que ustedes van a buscar para poder obtener esta información.
de la manera más polite, más sutil, profesional, preparándose muy bien a las preguntas, siempre siendo enfocado en lo que queremos lograr y es esta información. Para ello les sugiero, obviamente, desarrollarlo, esa entrevista siguiendo este guión. Primero, preséntese ante ese conductor. Buen día, señor, disculpe, ¿cuál es su nombre? No, me llamo Pedro. Ok, señor Pedro, yo soy estudiante del técnico en gestión integral del transporte del SENA. Estoy realizando una actividad en la cual requiero indagar un poco más acerca de cómo se opera el servicio de transporte de carga o de pasajeros en Colombia. Para ello, yo le agradezco a usted me regale unos minuticos para poderle hacer esas preguntas. Le agradezco su disposición y tiempo para poderla responder. Bien, entonces, esa introducción es básica porque cuando uno lo cogen a quemarropa, a preguntarle cosas de su trabajo, pues es muy difícil que uno empiece a decir, ¿esta persona quién es? ¿Por qué me está haciendo este tipo de cuestionamientos? ¿Usted quién es? Bien, entonces, muy importante esta introducción. Bien, ahora, al grano como el dermatólogo, a lo que vinimos, ¿qué debemos preguntar? 3 momentos, pre, durante y post. Preguntas enfocadas a conocer la preparación y documentación antes del viaje. Ustedes en el material de estudio saben una documentación, tienen que obviamente leer ese material antes de hacer esta entrevista para que empiecen a empalmar, sí, esto está en el material y él dijo que también usaba este documento. Bien. Preguntas, por ejemplo, no es para que hagan estas preguntas. Ustedes pueden hacer muchas otras preguntas que no son, simplemente las traje para que ustedes vean una referencia y no partan de cero. ¿Puede describir, le puedo preguntar al señor, ¿puede describir el proceso que sigue antes de iniciar un viaje de transporte de carga o iniciar su viaje de transporte de pasajeros? Señor, ¿usted cómo obtiene y verifica la documentación de la carga que transporta? ¿Qué procedimiento sigue para asegurarse de que tiene las licencias y certificaciones necesarias para poder conducir y transportar este tipo de mercancía? Bien. Muchas otras preguntas pueden hacer antes, digamos, preguntarle al señor, usted antes de iniciar su trayecto, antes de iniciar su ruta, ¿qué hace antes? ¿Cuál es su alistamiento? Bien, ahora, durante, ya en el hacer, en el proceso, ¿cómo registra usted y actualiza la información sobre su progreso durante el viaje? ¿Cómo verifica usted o cómo reporta su ubicación? Puede ser, le va a decir, a través de un GPS o qué otro medio ellos les van a decir. ¿Cuántas paradas puede hacer? Los tiempos de descanso. ¿Cómo reporta y documenta cualquier problema que se pueda llegar a presentar en ruta o un problema de contingencia, algo inesperado que surja durante ese proceso o ese traslado? ¿Qué medidas toma para mantener la seguridad de la carga y que permanezca en buen estado a lo largo del recorrido? Pueden hacerle preguntas, por ejemplo, si tiene algún tipo de capacitaciones, pregúntele específicamente cuál usted considera, obviamente lo que leyó en el material de formación y lo que usted indague que debería tener de acuerdo a ese, pero no son preguntas enfocadas a, ¿usted tiene esta capacitación? No la tiene, uy, qué mal hecho. Mucho cuidado y delicado como van a preguntar, porque están haciendo un favor, obviamente, y aparte lo que queremos es conocer cómo se está haciendo. Bien, ya usted después analiza aparte usted, yo con yo, en su trabajo. Bueno, y el último proceso es posterior, en preguntas enfocadas a conocer las actividades que realizan posterior al viaje. ¿Cómo verifica y documenta la entrega de la carga en su destino final? ¿Qué registros y documentación recopila para mantener el registro de su viaje, incluidos los tiempos y conducción y descanso, etcétera? Y al final, una vez usted ya ha cumplido con las 12 preguntas que va mínimo a diseñar, usted le agradece al señor, se despide de él y ya. Ese es el proceso de su entrevista. No, les sugiero que no formulen preguntas cerradas. ¿Usted tiene la tarjeta de propiedad? Sí. ¿Usted verificó el estado de las llantas antes de salir? Sí. Traten de dejar preguntas abiertas, que él le responda muchas cosas con esa sola pregunta. ¿Bien? Entonces, eso también para que lo tengan presente en la formulación de las preguntas. ¿Hay alguna inquietud? ¿Fui clara? No sé si me colaboras, Olga, con esta pantallazo en el grupo. Sí, señora, ya lo envió. Sí, tengo una duda, Inge. Tú dices que, bueno,
que esta entrevista tiene que hacerse en tiempo real, o sea, con el señor y grabarla, o se puede, por ejemplo, como te dijera, que él me enviara los audios en caso tal de que yo, por ejemplo, no pudiera finiquitar el tiempo, o se No, puede hacer por medio de una videollamada y sí, grabarla. sí, O sea, tiene que sí, de quedar la pronto hay evidencia personas que, de que sea en tiempo real. ¿Sí? sí, exacto, exacto. No Ah, es que yo le escribí un WhatsApp y él me contestó tal cosa y me sí, mandan un señor. pantallazo de los WhatsApp. No, no, porque puede Ok. ser que le escriba a cualquier otra persona. No. Eh, yo lo que quisiera, obviamente se cuida el nombre de la empresa, es un dato privado, no se necesita. Pero sí, obviamente con las respuestas que el señor me dé, yo voy a saber que realmente esa es una evidencia realizada realmente. Es muy fácil buscar este tipo de muestra. Es muy fácil yo ir en el Transmilenio, en el Transcaribe y hacerle una pregunta como estas al señor en una hora que no sea pico. Todos tomamos un medio de transporte. O si yo tengo la posibilidad de, por ejemplo, preguntarle en un D1 o en un ARA, en una tienda de cadena, cuando estén descargando, pues ahí hay, obviamente, conductores, puedo hacerle una vez la entrevista. Es decir, hay muchas opciones, inclusive si personas, si alguno de ustedes trabaja, pues le queda muchísimo más fácil hacer ese tipo de preguntas y no es difícil encontrar quién. No importa que no se grabe la cara, puede ser solo el audio, ¿bien? Porque también hay personas que sé que no les gusta que las filmen. Em, pero sí que esté el contenido completo y que al principio sí se escuche el nombre completo del aprendiz, que es de la tecnología de gestión integral del transporte. El nombre completo del aprendiz para mí es como la portada de este trabajo. Ok, quería ser muy enfática en eso. ¿Sí? ¿Tienen más preguntas? Por mi parte, no, señor. ¿No? Los caballeros, No, profe, ninguna. no, no tienes Julián, Jonathan, Vale, no has No, profe, hablado ninguna. hoy, ¿no? Bueno, yo asumo que realmente a todos le ha quedado clara la explicación. ¿Bien? Bueno, esta evidencia se va a calificar de esta manera. Les agradezco por favor tener muy en cuenta los criterios de calificación que están junto con la evidencia. Muy bien. Bueno, nos vamos con la tercera y última evidencia. No se preocupen, ya la vamos a descansar. Esta evidencia es una evidencia muy sencilla como todas las otras dos. Aquí van a hacer un estudio de caso, de acuerdo al caso que yo les voy a proponer. Van a analizar la selección de la unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? La que me permite verificar que realmente, en este caso, el vehículo cumpla con todo lo que exige la norma, o bueno, que esté planteado en ese checklist. Exactamente. Olga es bilingüe, entonces ella dice checklist. Normalmente, para todos los cristianos que no manejamos el segundo idioma, pero que nosotros ya tendríamos que tener ese gran dominio de la segunda lengua, que es el inglés, lista de chequeo o checklist es muy importante para verificar. Por eso se llama igual o lista de verificación. Lista de chequeo o lista de verificación. ¿Para qué? Para verificar que cualquier cosa que usted necesite controlar, ya sea un proceso, una actividad, inclusive en la casa. Si yo hago mercado, hago una lista de mercado, me voy a hacer mercado y voy haciendo un chulito a lo que ya he comprado y lo que no he dado chulo, pues es lo que me falta. Esa es una lista de chequeo sencilla que hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana. Esta evidencia ustedes van a poderla desarrollar de manera individual o grupal, chicos. Entonces, tomen la decisión si lo van a hacer individual o grupal. Sobre este caso, yo les propongo este caso. Sobre este caso vamos a trabajar esta evidencia. ¿Cómo dice esta evidencia? Esta evidencia dice que le voy a pedir el favor a un caballero que me colabore para cambiar la voz. ¿Qué caballero me colabora leyendo esta evidencia?
¿Sí? Ahí Julián me escucho. o Jonathan, ¿sí? Siga. Te agradezco. Te Selección, escuchamos. selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. Con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podrá realizar una planeación adecuada del servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación correspondiente. El instructor planteará un estudio de caso para un despacho de pasajeros o de carga. Con lo anterior, el aprendiz procederá a seleccionar y asignar el tipo de unidad vehicular con todas las características que le correspondan. Esto con el fin de realizar las solicitudes de recursos a la compañía, debidamente sustentadas a las empresas. Necesidad que, cómo, dónde, cuándo. Posteriormente, realizará el diligenciamiento de los documentos correspondientes al transporte requerido que permita cumplir con el servicio de transporte. Una vez realice la actividad, por favor, guarde todos los documentos generados en formato PDF. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, nos está diciendo que el instructor plantea para el desarrollo de esta evidencia un estudio de caso, y es este. El estudio de caso dice lo siguiente. Actividad. Planeación de la prestación del servicio de transporte terrestre. Ese es el caso de estudio. Transporte terrestre. Vamos a planear. ¿Y qué es planear? ¿Qué es planear? Todos hablamos de planear. ¿Qué es planear? Más ahorita que vienen las vacaciones. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Qué es planear? Es cuando establecemos un límite o hacemos un plan conforme a algo que necesitamos desarrollar. Entonces, en este caso, pues Ok. sería el plan de cómo se va a ejecutar bueno, según cómo se vaya a ejecutar el problema que tú nos vas a indicar. Gracias, Olga. Así es. Su mismo nombre lo indica. Plan, planear, plan, organizar. Antes de hacer la actividad o ejecutar la actividad, planeo qué voy a hacer. Pienso antes de. Si hay personas que se van al ejecutar de una vez y no planean. Nosotros las mujeres tenemos eso muy arraigado a nuestra condición de género. Somos mujeres, como mujeres somos muy organizadas, muy planeadoras, y esto hace que obviamente muchas cosas se nos dé obviamente por esa misma razón, porque hacemos todo de manera muy planeada. El caso es el siguiente. La empresa El Cóndor S.A. requiere transportar para uno de sus clientes productos lácteos. Van a transportar productos lácteos, que son yogur y queso, de Cundinamarca, Bogotá, a Bucaramanga, Santander. La carga debe estar en 3 días máximo en la ciudad destino. Requisito del cliente, 3 días máximo. El peso total de la mercancía es de 16.5 toneladas. Se debe garantizar en todo el recorrido el cumplimiento, acá se me fue, el cumplimiento de las condiciones de cadena de frío, obviamente, por el tipo de carga. ¿Para qué? Para que se preserve y se conserve durante todo el recorrido hasta que llega al destino. Bueno, ya tenemos en cuenta el caso de estudio. Ahora, ¿qué es lo que nos está solicitando la evidencia? Y esto ojalá le tomen un pantallazo porque en rojo está el ejemplo de cómo lo deberían diligenciar, no para que sea, digamos, copy-paste, pero sí para que tengan ustedes la orientación de cómo sería una respuesta adecuada para cada uno de estos 5 puntos que me pide la evidencia. Bueno, entonces, la empresa Cóndor S.A. requiere transportar productos lácteos y dice que debe estar en 3 días máximo, es decir, 3 días máximo contados a partir de hoy, pues entonces contamos 3 días, a las 7 de la mañana debe estar nuestro producto en el cliente, en el destino, nuestro cliente. Debemos responder a las siguientes preguntas. Primero, tipo de servicio de transporte a realizar. Entonces usted, de acuerdo a este caso, ¿qué tipo de servicio nos está solicitando prestar? ¿Qué podrían responder ustedes de acuerdo a lo que acaban de escuchar del caso de estudio? ¿Es un transporte de alimentos?
debe tener un sistema de Alimenticios, refrigeración. que no son cualquier producto alimenticio. Es un producto de carga perecedera y aparte no solo cualquier carga perecedera, sino es de carga de cadena de frío. ¿Bien? Ok, ahí les soplé. Ok, punto número 2. Tipo de unidad vehicular. ¿Qué tipo de unidad vehicular o de vehículo se debe utilizar o contratar, si es que no lo tenemos, para transportar este tipo de mercancía para que cumpla con las especificaciones de entrega? ¿Cuál? Eso es lo que ustedes van a responder. Aquí simplemente puse, pero no me van a escribir, por ejemplo, es un ejemplo lo que está ahí. Un tráiler. No. ¿Por qué un tráiler y qué especificaciones tiene ese tráiler para entregar esa mercancía? Para que logre cumplir con las especificaciones de temperatura para entregar esa mercancía bajo las condiciones que se requieren. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Bueno, tercer punto, recursos requeridos. ¿Qué recursos necesito para el transporte de la mercancía? ¿Qué son recursos? ¿Qué son recursos? ¿Qué son recursos? Implica ¿Ninguno sabe qué son recursos? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Te escuchamos? recursos vienen siendo los materiales, el embalaje, el inventario, almacenamiento. Sí. Recursos pueden ser muchos tipos de recursos. Podrían ser los elementos que tenemos disponibles para resolver la necesidad que tiene el cliente. Exactamente. En este caso, debo mirar varias cosas. ¿Qué recursos son los que necesito para que el cliente esté satisfecho con mi entrega? Aparte, ¿qué recursos necesito para que el traslado de mi mercancía cumpla con las especificaciones legales y reglamentarias? Todos los recursos, papelería, personal, materiales, estivas, bueno, todo lo que se requiera, qué equipos, qué insumos, etcétera, necesito para ese traslado. Debo enlistarlos acá. ¿Qué más debo responder en el punto 3? ¿Cómo? ¿Recuerdan las preguntas cómo, cómo, dónde, cuándo? ¿Cómo, qué, cómo, dónde, cuándo? ¿Sí? Estas preguntas están acá. ¿Qué es qué recursos? Acá se me olvidó poner en negrilla. Se dirán, uy, qué profesora tan escuela. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Pero yo sé que les gusta porque soy muy minuciosa y obviamente es muy importante. Bueno, ¿cómo? El cómo. ¿Qué se refiere cómo? ¿Cómo se necesita transportar la carga? ¿Bajo qué especificaciones o condiciones se necesita? Descríbanle. Respondan a esas preguntas. El dónde se refiere a dónde o a qué destino debo llevar o transportar o trasladar esa mercancía. Ahí en el caso se lo dicen perfecto, solo es que respondan la pregunta. ¿Cuándo se requiere que la carga llegue a esa ciudad destino? Ahí también le están diciendo en cuánto tiempo. Es más, aquí especifiqué hasta una fecha y una hora. Y aquí les agregué otra pregunta que sí se deben hacer. ¿A quién se la debo entregar? Eso lo deben conocer. ¿A quién le debo entregar? Usted especifica ahí cualquier cargo, no importa. Obviamente que cuando yo llegue, esa persona es la que yo debo entregarle mi mercancía. ¿Bien? Bueno, entonces acá ustedes, para este punto, ustedes pueden responder de esta manera. Para el transporte de esta mercancía se requieren los siguientes recursos, que ese es el qué, cómo esta carga se requiere transportar bajo las siguientes condiciones para garantizar, dónde esta carga se debe transportar de la ciudad tal. Puede incluir usted para esta respuesta el mapa. Mira, aquí puse un mapa. Un mapa. Y eso ustedes ya saben que lo pueden tomar de Google Maps o de Waze. Bien, pueden tomar ese pantallazo de ese mapa con la ruta, como lo estamos pidiendo acá. Bien, ¿cuándo y a quién? También saben cuándo se debe entregar y a quién se le debe entregar. Tener en cuenta
tener en cuenta el estado de las vías, tener en cuenta las condiciones climáticas de esa entrega. ¿Listo? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. No, señora. Gracias. Cuarto punto, identificación o relación de la documentación aplicable para el cumplimiento del servicio de transporte terrestre. ¿Qué documentación requiero para ese transporte? ¿Cuál? ¿Cuál necesitaría? Eso es lo que vamos a analizar. Bien, ya conocimos la documentación en el material de estudio. Entonces, para esta identificación, el aprendiz debe realizar y entregar una lista de chequeo donde en ella relacione los documentos necesarios para cumplir satisfactoriamente con esa prestación de ese servicio de transporte y evitar pasar un mal rato por multas o confiscación parcial o total de nuestra carga o de nuestra mercadería. Entonces, aquí yo puse algunos ejemplos de documentos que deben contemplar en esa lista de chequeo. Es una lista de chequeo, ya les voy a mostrar los ejemplos, donde hay algunos documentos que deben tener en cuenta aquí casi que todos y otros más aparte de estos. Simplemente los dejé para que los estudien, los analicen, los identifiquen y los tengan en cuenta para este cuarto punto. ¿Bien? Ok. Vamos entonces con el último punto, diligenciamiento de la documentación aplicable. Para el servicio del transporte, entregar estos documentos, obviamente estos documentos que están acá, los que ustedes vayan a relacionar, ustedes dirán, pero ¿de dónde yo saco esta información? Simular que por lo menos sacaron la foto de tal documento, pueden ponerle tachar sus datos. Lo importante es que yo sepa que usted identificó que ese es el documento. ¿Bien? Esos documentos los debe insertar esas imágenes dentro del documento Word o PDF que usted me va a entregar para el desarrollo de esta evidencia. Bien, entonces, por ejemplo, miren, aquí hay unos ejemplos de listas de chequeo para el punto número 4, que nos exige la lista de chequeo con los documentos que se necesitan para ese traslado. Aquí puse dos ejemplos para que ustedes vean cómo se diseña una lista de chequeo. Bien. Por ejemplo, miren, aquí ustedes pueden mirar como criterios en esa lista de chequeo. El vehículo cuenta con la señalización e identificación requerida para el producto transportado. El vehículo cuenta con toda la documentación requerida, SOA, revisión técnico-mecánica. Bueno, bien, lista de chequeo. C, NC de no cumple. NA si no aplica para ese tipo de ruta o de transporte o de mercancía, porque si yo, por ejemplo, estoy poniendo aquí, el vehículo no es de cadena de frío, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el vehículo tiene guía única para transporte de gas licuado de petróleo, estamos transportando gas licuado, entonces en este caso, pues no aplicaría, ¿cierto? Ustedes hacen una lista de chequeo de acuerdo al caso de estudio. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿No? No hay preguntas. Bueno. Miren, aquí les traje unas fotos de manifiestos de carga. Acá hay unos ejemplos. Ustedes pueden tener esto, pueden buscar uno real o de internet pueden tomarlo para que ustedes identifiquen los componentes de estos documentos, tanto manifiesto de carga, carta de porte o la factura comercial. Hay algunos ejemplos para que ustedes vean que son algunos de los documentos necesarios para esta evidencia. Bueno. Recuerden que estos documentos son los que se piden que entreguen en el punto número 5. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta de ustedes para alguno de los puntos de esta evidencia? Sí, señora. Estos documentos que tú nos estás mostrando, si los descargamos de internet, no hay ningún problema, ¿sí? Sí, los ¿O descargan de tenemos que internet y crear? ponen el URL debajo. Ok, la fuente. Sí, 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 señora, señora. gracias. Bien. ¿Otras preguntas existen? ¿No? Bueno, esta evidencia se va a calificar sobre estos 6 criterios. Ténganlos muy, muy en cuenta para el desarrollo de esta evidencia y la aprobación completa de la misma. Eso es todo, chicos. Recuerden que ustedes son los protagonistas de su propio aprendizaje. Ustedes deben tener la autonomía, la disciplina
y responsabilidad para poder llegar y lograr titularse. Muy bien, entonces eso era todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes del cierre de esta sesión. Inge, tú nos dices que esta evidencia puede ser grupal, entonces ahí solamente sería que entre los dos compañeros, o bueno, entre el grupo, nos unificáramos y cada uno entrega su evidencia. No hay que hacer video, no hay que hacer nada de eso. No te escucho. Es decir, Ya. ¿haces con otra persona? Sí, sí, Esa señor. persona, ustedes se distribuyen las cargas equitativamente con su compañero, entre los dos forman un solo trabajo y ese mismo trabajo lo suben cada uno por aparte. Listo, sí, señora. Gracias. Sí, sí, esa es su pregunta, perfecto. Jonathan y Julián, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. No, profe, ninguna, todo quedó claro. Bueno, entonces pónganseme las pilas con las evidencias que son urgentes para este año. No pueden parar, chicos, no se pueden dañar las vacaciones y no pueden ir a plan de mejoramiento. Ese es el compromiso de ustedes con ustedes. Un abrazo para ustedes, una bonita noche y nos vemos el lunes. Que descansen. Gracias, lo mismo. Feliz fin de semana.